Bienvenido nuevamente a un programa más de Este Oeste. Desvíos de ríos, contaminación, tanto de ríos como de lagos, creación prácticamente arbitraria de pozos amenazan los recursos hídricos del país y también en constituirse como posibles focos de conflictividad en el futuro. Más recientemente, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales ha interpuesto una demanda en el Ministerio Público por el desvío de los ríos Achihuate y Madre Vieja a favor de algunas industrias bananeras, azucareras y de palma africana. Nos acompañan en esta ocasión para hablar sobre este tema Sebastián Escalón, quien es reportero de Plaza Pública y nos va a narrar de viva voz, con base a su experiencia, qué es lo que se está viviendo en el lugar. Y doy la bienvenida también a Elisa Colón, quien es especialista en legislación de aguas. Así que empecemos por poner a nuestro público televidente en contexto. Sebastián, tú visitaste el lugar, tú has sido testigo de cómo las cosas se están viviendo allá. Me impresionó de la lectura de tu artículo ver que esto es un problema de larga data, es decir, son 15 años en que este río se desvía y pasa hasta una semana en que simplemente no aparezca por las comunidades. Pero cuéntanos, ¿qué pasa? Pues sí, efectivamente, desde hace más o menos 15 años, todos los veranos el río se seca, o sea, nunca llega al mar. Hay un tramo, digamos, de 20, 30, 40 kilómetros de río que está completamente seco, ¿no? Y pues la gente que vive ahí tiene ese gran problema, que son campesinos la mayoría, o pescadores, y obviamente pues para pescar en un río seco no es nada rentable. No es fácil, ¿verdad? Y lo mismo, pues cultivar esas tierras. Ellos utilizan pozos, pero los pozos son alimentados por el agua del río. Ajá. Entonces los pozos al cabo de un tiempo se secan y no tienen forma de regar sus cultivos. ¿De cuántas comunidades estamos hablando, Sebastián? Yo creo que son casi 100 comunidades solo del Madre Vieja, ¿no? Que es uno de los ríos de la costa sur, y luego pues es toda la franja litoral de Guatemala que tiene los mismos problemas, ¿verdad? Los mismos problemas, todos los años pues los ríos se secan y más o menos por las mismas razones en invierno se inundan las mismas comunidades, porque todos los desvíos artificiales los cortan en invierno, entonces el agua corre con más fuerza, digamos, en invierno y inunda todas esas comunidades, ¿no? ¿Y de qué empresas estamos hablando? ¿Qué perfil de empresas es la que está haciendo este desvío? Son agroindustrias, como bien lo decías, palma africana, caña de azúcar, banano, y pues en mucha menor medida hule. Yo creo que el hule no requiere tanta agua o casi no opera desvíos, pero en todo caso en el Madre Vieja el que más utiliza agua es la palma africana de esta empresa Jame, ¿no? Que es un gran consorcio de empresas palmeras, entre las cuales está Repsa, la famosa empresa que ligado a la contaminación del río La Pasión, exactamente. Sebastián, han transcurrido ya 15 años en que las comunidades están recurrentemente enfrentando este problema. ¿Cuál ha sido el rol del Estado? ¿Por qué es que finalmente ahora aparece el Ministerio de Ambiente y presenta esta denuncia penal? Pues hablando con la gente de allá, ellos dicen que llevan años y años pidiendo la intervención del Estado, que sea el Ministerio de Ambiente o el Ministerio Público, aunque sea la Procuraduría de Derechos Humanos, y que pues nunca han recibido ninguna respuesta. Es más, abandonados completamente a su suerte. Sí, es más, algunos de ellos prefieren que el Ministerio de Ambiente ya se aleje de las negociaciones porque es más un estorbo y más ellos sienten, ¿verdad? No sé si es verdad, no he estado en esas negociaciones, pero ellos sienten que el Ministerio de Ambiente siempre se va más hacia el lado de los empresarios, sí, que del lado de las comunidades que son los afectados, ¿verdad? Del artículo que tú escribiste para Plaza Pública veo que especialmente el alcalde ha tenido un rol proactivo en esta ocasión. No sé cómo habrá sido anteriormente y el rol que está jugando el gobernador. Sí, efectivamente, pues en Nueva Concepción, el nuevo alcalde que quedó electo el año pasado, pues
ha tomado el asunto con bastante seriedad y ha decidido apoyar a las comunidades. Eso no lo habían conocido antes. Bueno, el alcalde anterior también ya había empezado un poco el proceso, pero es hasta esta nueva administración digamos que el problema se empezó a tomar en serio, ¿verdad? Y el gobernador, ya cuando pues el escándalo público empezó a tomar forma, ¿verdad? En redes mayores sociales, dimensiones. Mayores dimensiones, pues sí, ha tomado también el asunto, ha empezado a organizar mesas de negociación entre comunidades, empresarios, autoridades ambientales, etcétera, y pues que han tenido sus resultados, al menos por ahora. Lo que se ha logrado es que el río Madre Vieja llega hasta el mar, y eso para la gente es un avance extraordinario tras 15 años. Tras 15 años de estar en esta situación. Sí. Elisa, a mí algo me ha impresionado de este caso, y es que se haya instalado una mesa de diálogo y de negociación. Yo me pregunto, cuando uno estudia métodos alternativos de resolución de conflictos, uno sabe, por ejemplo, que estas mesas de diálogo y de negociación se presentan cuando generalmente no hay un delito penal o hay violaciones a la ley. Me llama la atención si este caso realmente sería sujeto de estos procesos de negociación y de diálogo, en donde prácticamente los dueños de las empresas son los que definen de manera arbitraria qué porcentaje de agua corresponde a la comunidad, a cada una de sus fincas, y qué porcentaje de agua va para el mar. Bueno, como decían ahorita, pues es una práctica reiterada desde hace muchísimos años, en donde se evidencia que efectivamente está ausente el Estado como responsable de un bien público, como dice la Constitución, que es el agua, y por el otro lado ausente de proteger los intereses y los derechos de todo el conglomerado social. En este caso, estas prácticas inclusive podrían tipificarse como delitos. Hay un delito de usurpación de aguas. De usurpación de aguas, ahorita no recuerdo, el delito de usurpación de aguas, y también de alteración, digamos, de la fuente natural cuando se modifican los cauces y eso y desvían el agua. El tema central, en mi opinión, es que no hemos comprendido que todos necesitamos el agua, y que el agua también tiene no solo un sistema natural para autorregularse, y que dejar un cauce sin agua es estar matando, digamos, esa fuente de agua realmente, y que independientemente del régimen que tenga el río, el régimen natural, porque naturalmente por el régimen de lluvia, por la variabilidad climática, ahora por los impactos del cambio climático, puede haber más o menos o mucho menos agua, pero eso, en mi opinión, no autoriza a nadie a quedarse con todo el agua que dice que le corresponde, sino que en esos casos, como sucede en muchos países del mundo, se establece una manera de repartir las aguas. Es decir, cada uno usa menos agua para poder, hasta cierta medida, pues proteger su interés. Pero está regulado legalmente, no es producto de un acuerdo relativamente informal como este. Ahora, en este caso, comentábamos antes de entrar al programa con Sebastián, que yo pensaría que ese esfuerzo que ha hecho la sociedad civil, apoyada en este caso por el alcalde municipal, y la participación también de las mismas empresas, debe de tomarse como una forma en que sí se podrían llegar a resolver los asuntos en tanto no aparece el Estado, porque ¿cuánto tiempo hemos estado esperando que se emita una ley de aguas? Por lo menos desde 1985, que la Constitución la mandata, ya son 30 años. Y entonces, ¿qué le vas a decir tú a la gente? No use el agua, espérese a que salga la ley de aguas y entonces vamos a dirimir los derechos. Tienen que ver cómo cuando la realidad nos está demostrando que hay una serie de abusos y hay una serie de perjuicios que se están causando. Perjuicios concretos, que a veces es también daños a los ecosistemas por el problema de manglar, eso también es grave, además de los perjuicios económicos. Pero lo otro es que hemos visto también durante tormentas como el Mitch o Stan, que este tipo de acciones de desviar los ríos también ha cobrado muchísimas vidas humanas. Ahora, yo me pregunto, con esta denuncia penal que interpone el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, tú que has podido olfatear el ambiente, Sebastián, ¿no crees que esto vaya en alguna medida a afectar de forma negativa el proceso de diálogo que se ha iniciado entre empresas y comunidades?
Yo creo que no porque digamos que la denuncia penal tenían que hacerla, hay una irregularidad, hay algo muy extraño que son esas obras de infraestructuras en medio del río para desviarlo, ¿no? Son bordas, son diques. Unas murallas en medio del río, ¿verdad? Para desviarlo, ¿verdad? Para llevarlo hacia un canal, para sacarlo de su curso natural y dejar una partecita así como, ¿verdad? Mínima para que siga, ¿verdad? Para los usuarios que vienen después. Y eso, pues, yo supongo que no tiene estudio de impacto ambiental, no tiene ningún tipo de permiso. Y claro, hay una irregularidad que los funcionarios del Ministerio de Ambiente tenían que denunciar porque no había de otra. Que lo hagan ahora, 15 años después del problema, bueno, es cuestionable, ¿verdad? Pero al menos ya hay algo. Ahora, la actitud de los dueños de las empresas, ellos han ofrecido ciertas cosas a las personas de la comunidad, a los afectados, pero de lo que yo leía no las cumplieron del todo y prácticamente el alcalde tuvo que actuar para tener que desalojar o botar algunos de esos diques. Y cuando eso se estaba haciendo, un representante de una empresa alega de que eso necesitaba basarse en estudios técnicos. Mi pregunta fue si cuando ellos hicieron esos diques... Hubo estudios técnicos. Obviamente, sí. Entonces no hay tan buena actitud si es que están fallando a su palabra y tuvo que intervenir el alcalde. Y ahí hay otro factor relevante que es el tema del uso eficiente del agua. Pues yo soy abogado, pero a mí se me hace que esos desvíos de esa manera, esos canales abiertos, esos canales no recubiertos, es un uso bien ineficiente del agua. Entonces la tecnología empleada es una mala tecnología, es decir, yo utilizo demasiada agua para el propósito que necesito. Esa es otra parte que es muy importante abordar, porque no hay agua para todos, porque en parte hay alguien que la está usando mal. Podría haber más agua, ¿verdad? Claro. Y en el caso del Madre Vieja, que luego se reproduce en otros ríos, pues lo que pasó es que sí hubo un proceso de negociación en el que los empresarios se comprometieron a dejar más agua, ¿no? Para que el río llegue al mar, y tenían, pues, habían dado una fecha, ¿no? En la cual ellos cumplirían con esas obras. Y luego llegó la comunidad y vio que no se había cumplido, o que lo que habían hecho era era mínimo, que que más parecía una burla hacia ellos. Entonces es ahí cuando las comunidades y el propio alcalde deciden que ya no puede seguir así, y ellos mismos pues abren esos diques. Ellos tienen que intervenir. Y liberan el río. Ahora, licenciada, yo veo también acá que las penas para este tipo de acciones tan graves por los daños que ocasionan, es que no hay ninguna proporción entre el daño que se está haciendo a las comunidades, al ecosistema, el riesgo que se pone a la vida humana, con las penas, porque entiendo que es un máximo de 3 años. Sí, un máximo de 3 años. Y la multa es como de 5,000 quetzales. Sí. Y eso comparado con los grandes beneficios que ellos tienen del agua, pues no hay comparación. Yo ahí quisiera destacar la falta de liderazgo del Congreso de la República en regular un tema que se refiere a un bien que es vital, porque los seres humanos existimos en gran parte porque somos agua, que es útil a la economía, que es necesario al ambiente, y entonces los políticos o no han visto o no quieren ver el carácter estratégico del agua. Por ejemplo, el Foro Económico Mundial del año pasado, el estudio que ellos hicieron sobre grandes problemas que afectan la economía mundial, en el tema ambiental establecieron 5 prioridades después de una encuesta súper grande, y la primera es el agua. El Foro Económico Mundial está promoviendo cómo se mejora la gestión del agua, precisamente porque es un bien vital. Y creo que está también contemplado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También está en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que fue un avance significativo porque anteriormente estaba subsumido en el ambiente como agua potable y saneamiento. Pero en estos Objetivos de Desarrollo Sostenible se habla del agua con toda su integralidad, es decir, todos los usos del agua, los aspectos de gestión de riesgo, el control de la contaminación, y en fin se resalta un valor múltiple del agua para la sociedad.
Hay acá otro tema fundamental que es la contaminación. No sé si es el caso de estos ríos en particular, pero mencionabas que este consorcio incluye a la empresa Repsol. Repsa. Repsa. Sobre este caso del río La Pasión, yo no sé si alguno de ustedes tiene información finalmente en qué paró, porque habían venido equipos internacionales, el INASIF había hecho sus pruebas y no sabemos cómo avanzó en el sistema de justicia. ¿Alguno de ustedes sabe o simplemente quedó prácticamente en el olvido? Pues tengo entendido que el proceso sigue su curso, pero me parece que están empleando todas las técnicas de litigio malicioso para entrampar, digamos, el proceso, amparos, recursos de reposición y todas esas cosas, atacar a la jueza incluso penalmente, ¿verdad? Pedir un antejuicio contra la jueza, ese tipo de cosas que hacen que las ya cosas tan no avancen. Comunes en nuestro sistema legal. Tengo que irme a un corte, pero vamos a volver sobre este tema hablando siempre de contaminación y de esa creación también desordenada de pozos que amenaza a los mantos de agua de nuestro país. Quédese con nosotros, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Este Oeste. Conversamos en esta ocasión sobre ese desvío de los ríos Achihuate y Madre Vieja y cómo es de importante en este momento pues poner sobre la mesa de discusión la ley de aguas que está engavetada desde hace muchísimos años en el Congreso de la República. Antes de irnos a corte, pues ya narraba Sebastián qué es lo que está sucediendo en estas comunidades, licenciada, pero tenemos el otro problema que estábamos comentando, como el acontecido en el río La Pasión, en Sayacché, que también tuvo un impacto ecológico grandísimo al punto de haberse llamado ecocidio. ¿Qué grado de contaminación tienen nuestros recursos hídricos? ¿Tiene usted algún dato aproximado? Bueno, en general no existe información sólida sobre el estado de la calidad de las fuentes de agua, porque en Guatemala no se mide ni la calidad, ni la cantidad, ni el comportamiento de ese bien escaso, vulnerable, etcétera. Entonces yo me imagino que sobre el río La Pasión los controles que hay son más de cantidad y relativamente pocos que de calidad. Entonces no sabíamos cómo estaba el río antes. No sé si lograron establecer exactamente en qué consistía la contaminación y por lo tanto, pues ese es otro tema difícil si uno es juez de calificar si no tiene información veraz, digamos, confiable. En general, la evidencia empírica lo que señala es que nuestras fuentes de agua están o contaminadas o amenazadas de contaminación porque no tenemos la práctica cultural de sanear las aguas. Alguien hablaba en algún medio escrito de 90% de contaminación en las aguas entre bacterias y residuos fecales. ¿Sería creíble este dato? Pues yo pienso que sí. Solo vemos los colectores del norte y del sur de Ciudad de Guatemala que tiran crudo. El colector del norte son 2.5 metros cúbicos por segundo, que no es agua lo que lleva, es solo ya desechos orgánicos que no reciben ningún tratamiento y todo eso se puede ver hasta la desembocadura del río Motagua. Claro. Ahora, y el lago de Amatitlán famoso, ¿verdad? Así es, bueno, ese es el caso más reciente, ¿verdad? De contaminación y de soluciones. Que es parte del problema, creo yo, de esto de las aguas. El hecho de que las autoridades, en vez de poner en práctica un plan serio, ¿verdad?, de saneamiento, pues que decidieron una fórmula mágica, ¿verdad? Una cosa absoluta. Un engaño. Un engaño, ¿verdad? Dices, pero ¿qué pasa, verdad? ¿Cómo no podemos resolver estos problemas seriamente y tenemos que recurrir a brujería casi, ¿verdad? y pues pasa lo que pasa, ¿verdad? Que ahora han capturado a toda esta gente, esta estructura criminal que quería lucrar, ¿verdad? A partir de una verdadera necesidad de los guatemaltecos, querían lucrar y con falsas soluciones, ¿verdad? Hay acá otra situación que quería preguntarles y es, se dice que nuestro recurso hídrico en el país es abundante.
El otro día, conversando en entrevista de la mañana con una experta del IMNUSAC de la Universidad de San Carlos, me decía que no creía que fuera a haber escasez de agua en un futuro. Yo no sé, haciendo ese inventario del recurso hídrico, cuál es la situación actual, licenciada, y cómo se perfila la situación a futuro, porque hay quienes dicen que no, que sí es un recurso que se puede escasear, sobre todo considerando el fenómeno del Niño, que puede traer sequía en lugar de mucha agua. Mire, me encanta su pregunta, porque ese es siempre el debate con mis amigos hidrólogos, hidrogeólogos. Efectivamente dicen que en Guatemala hay muchísima agua, pero es una oferta eminentemente teórica y un promedio nacional. Entonces aquí cada uno de nosotros nos podríamos llevar a nuestra casa 7.200 metros cúbicos de agua al año, pero esos están distribuidos en el espacio y en el tiempo de una manera completamente irregular. Naturalmente, de una manera irregular. Yo los invitaría a ustedes y a todos los guatemaltecos que fueran al mapa en relieve y que se subieran a una torre y que se imaginaran que está lloviendo. Entonces se van a dar cuenta que el agua no se distribuye uniformemente a lo largo de los 365 días en todo el territorio. Entonces nosotros, los guatemaltecos, el Estado de Guatemala no tiene capacidades de gestionar el agua. No tiene un sistema de información sólido para tomar decisiones. Que aquí en el Madre Vieja hubiera, no, aquí la historia del comportamiento de la fuente de agua es esta y esta y esta, y por el fenómeno del Niño, y por aquí y por allá, pues este año vamos a tener menor disponibilidad, nuestro corte de caja dice 100, vamos a distribuirla entre las distintas necesidades. Con visión preventiva, porque ya se conoce. Porque ya se conoce qué es lo que los países que juegan en las ligas mayores han hecho. Los países como México, que han declarado el tema del agua un tema de seguridad nacional, desde el presidente Fox y reiterado por Calderón y luego por Peña Nieto. Entonces tenemos el problema que no tenemos información, no tenemos obras de regulación, le llaman los ingenieros, que estas obras son para almacenar agua durante el invierno y así poder tener más agua durante el verano. Claro. No es una cosa simple, no es una cosa sencilla, pero es lo que todos los países hacen para tratar de minimizar los impactos de ese régimen natural, ahora exacerbado por el cambio climático. Esa es una parte, en mi opinión, del problema. Y la otra parte del problema es que no tenemos acuerdos sociales. Entonces, los problemas como este del río Madre Vieja están presentes en toda la costa pacífica, causando daños significativos de carácter económico, de carácter social. Y que acá por lo menos tenemos prácticamente en este momento un resultado hasta ahora relativamente positivo, pero imagino que no es así en otras comunidades. No, pues, no sé si de lo que tú conoces y has visto, hay casos en donde definitivamente no se ha hecho nada y la situación es más crítica. Pues eso pasa mucho, ¿verdad? La verdad es que no siempre nos enteramos aquí de todos los conflictos de agua que pueda haber, pero sí, la verdad es que la conflictividad ligada al agua es el gran tema, ¿verdad? Es el gran tema, por ejemplo, en Varillas, en Huehuetenango con la minería, con todas las hidroeléctricas, todo eso son problemas de repartición del agua, ¿no? De acceso y distribución. Por eso se hablaba que si bien ante los conflictos eran por razones de tierra, los que se avisoran a futuro son conflictos por agua. Y en el caso de Guatemala yo siento que sería un drama fatal y podría ser innecesario si se generan esas capacidades de gestión y se generan condiciones para que haya acuerdos sobre bases de equidad, sobre bases de eficiencia económica, sobre bases de sostenibilidad, que es lo que se intenta hacer en los países donde entienden que el agua es un elemento importante. Es que es vital, digamos. Sí, es el principal. Vital, pero eso necesita esfuerzo, necesita orden, necesita la participación de todos nosotros. Por ejemplo, quienes vivimos en Ciudad de Guatemala, debiéramos de pagar lo que costaría limpiar el agua residual que sale de la ciudad. La operación y mantenimiento, que es lo que pasa lo que se hace en todas partes del mundo. Y le comentaba a Sebastián antes de entrar que gestionar y gobernar el agua pues no es un privilegio de los guatemaltecos, lo hacen todas las sociedades. Sí. Y sociedades tan organizadas como Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles y en California han habido unas sequías ya van por 7 años, algo por el estilo,
y tienen un montón de previsiones, un montón de ayudas y sin embargo están en una crisis grave. La ciudad de Nueva York, que ha tenido los últimos veranos menos del un 40% menos de agua, más sin embargo su municipio está llevando a cabo una serie de obras para que en el año 2030 ellos no tengan problemas de agua. Pero eso es tener una visión prospectiva. Acá yo creo que no, sí, que no la mucho. tenemos. Es decir, a duras penas estamos tratando de resolver el problema hoy, menos nos estamos preparando a futuro. Pero algo que mencionaba muy bien, licenciada, es el hecho de que las personas y las comunidades en este caso tienen mucho que aportar. Hay mucha sabiduría en las comunidades, pero que lamentablemente no se toma en cuenta al momento de solucionar los problemas y siempre estamos pensando en que únicamente los grandes técnicos, los grandes científicos o llamando a grandes organismos internacionales vamos a resolver el tema. ¿Tú qué has visto en el área urbana? Mira, en la parte del Madre Vieja a mí me sorprendió mucho hablar con los habitantes de las comunidades y ver hasta qué punto entendían perfectamente el problema del agua, entendían perfectamente pues cómo de dónde viene el recurso, cómo se reparte, cómo llega el agua al estero, cómo el manglar se va alimentando del agua dulce, cómo va comunicando con el océano. Todo eso lo tienen perfectamente claro, mapeado. Y también un nivel de conciencia, ¿verdad? De la injusticia que representa esos desvíos de río, también lo tienen muy claro, ¿verdad? Y sí, efectivamente hay mucho que aprender de ellos y ellos conocen su territorio, saben podrían contribuir de manera participativa en una solución, no solamente de corto plazo, sino una solución permanente. Sí, claro. Y saben sus necesidades sobre todo. Y claro, hay que escucharlos porque si no, no se puede encontrar ninguna solución. El otro problema es el tema de los pozos también, que se abren sin control, tanto en las áreas urbanas como en las áreas rurales. En las áreas urbanas preocupa que hay un crecimiento inmobiliario y exponencial que para todo abren pozos. Yo no sé, había un amigo que sabe de catastro hace años, me decía, mira, por ejemplo, Carretera El Salvador, en un futuro no muy lejano se va a quedar sin agua. Ahí se están terminando todos los mantos de agua y las inmobiliarias lo único que hacen es vender, pero nunca le dicen a las personas con visión prospectiva cuál va a ser la situación del agua en ese lugar. ¿Qué tiene que decir? Bueno, es esto, una ausencia total de falta de visión y en este caso de control del Estado, porque no es suficiente con que nosotros tres hagamos un buen uso del agua y hagamos el estudio, que no lo vamos a poder hacer, hidrogeológico del manto acuífero o de los mantos acuíferos del Valle de Guatemala y seamos respetuosos y digan, ay no, nosotros vamos a hacer un pozo pequeño porque ya está comprometida el agua. Eso no funciona así. Debiera haber una autoridad que conozca cuál es el comportamiento de ese manto acuífero, cuál es su capacidad de producir agua y poner reglas del juego, quién perfora, dónde perfora, para qué perfora. Más sin embargo, en el caso del Valle de Guatemala, tanto el municipio de Guatemala como el resto de municipios, al final lo que permiten es que los desarrollos inmobiliarios perforen pozos y ellos felices y encantados de la vida no asumen la responsabilidad de asegurar la prestación de un servicio que es público. Sí. Porque acceder al agua, volvemos a lo mismo, es vital, no es el cable. Claro. Si yo no tengo cable, mi nieto no se va a enfermar, porque de todas maneras si tengo agua se va a bañar y etcétera, etcétera. Entonces el problema de los pozos es nuevamente la falta de control y es un tema que se escapa de las posibilidades de nosotros. Nosotros tres nos ponemos de acuerdo, pero los otros siguen que están perforando el mismo manto, ¿no? Entonces tiene que haber una autoridad que ponga orden. Claro. Ahora, yo me pregunto, cayendo ya al tema de la ley de aguas, hay muchas personas que solo mencionan una ley de aguas y dicen, pero ¿cómo es posible que ese tema se quiera incorporar en la agenda legislativa cuando se tocan tantos intereses y más bien va a ser foco de conflictividad? ¿Tú lo ves como foco de conflictividad, como causa de conflicto o como una solución, Sebastián? Pues va a haber un gran conflicto, obviamente va a ser, porque hay muchos intereses encontrados, ¿verdad? Y también desacuerdos que vienen de, no sé,
de no entender bien qué es el tema del agua, cómo se tiene que gestionar. Que es un, ¿Qué tan es complejo irá a ser para el Congreso de la República aprobar una legislación de esta naturaleza, con pues, lo que tú has visto? Tengo entendido que lleva tiempo, llevan años, ¿no? Como 10, 15 años intentando aprobar una ley de aguas. Me decían, no lo he comprobado, que la única ley de aguas que existe es de 1917, algo así. Pero ahora pues has visto cómo se han movido sus intereses a ese nivel micro, puedes tomarte una idea de lo que va a ser ya una discusión a nivel de Congreso. Exactamente, porque también hay gente que está interesada en que nada cambie, ¿verdad? Y que la ley de la jungla prevalezca, que el primero en llegar sea el que pueda tomar más agua. Pero la verdad es que pensar que podemos seguir como hasta ahora es completamente una ilusión, ¿verdad? Porque ya hay 15 millones de habitantes, porque se nos viene el cambio climático y el recurso va a disminuir, y porque el consumo está aumentando, ¿verdad? Porque sí, la industria, la población está aumentando. Entonces, creer que podemos seguir así y que no va a pasar nada. Y que además de los intereses nacionales, también hay intereses extranjeros que nos tienen puesto el ojo y que quieren nuestros recursos, no solo hídricos, sino también minerales. Vamos a volver sobre ese tema después de este corte, así que le esperamos, quédese con nosotros. Seguimos acá en Este Oeste hablando sobre la protección de nuestros recursos hídricos y conversábamos sobre cómo el no ponernos de acuerdo a nivel nacional en regular esa administración y gestión del agua nos puede poner en problemas, pero también hay intereses internacionales de esos países que están creciendo tal vez de manera mucho más acelerada, industrias grandísimas también que están buscando esos pequeños focos, y pues ningún foco es lo suficientemente insignificante como para no tomarse en cuenta. Licenciada, cuéntenos un poco sobre esto. Bueno, pues existe a nivel mundial una preocupación grande, por ejemplo, que empresas como la Nestlé, la Coca-Cola, tengan los ojos puestos en fuentes de agua alrededor de todo el mundo para poder seguir asegurando el suministro de su insumo básico, digamos, para producir sus productos. Esa es una parte de la historia, y entonces ahí entran los tratados de libre comercio y cómo es que el agua se va a administrar, en qué condiciones. En el caso de Guatemala no tenemos regulación. Pero si bien el ministro de Ambiente y Recursos Naturales presenta una iniciativa en días pasados al Congreso de la República, entiendo que hay varias iniciativas en el Congreso de la República, es decir, no es la primera, algunas más consensuadas que otras. Estuve viendo que hay una 3702, que creo que fue la más elaborada, la que se hizo de manera más participativa, pero usted tiene más la memoria histórica del proceso. Cuéntenos. Por eso de histórica, ¿verdad? Está bien. Le comentaba a Sebastián que yo hice mi tesis de grado en 1978 sobre el régimen legal de las aguas en Guatemala, y le he seguido la historia, pero sí, desde el 2003 más o menos hubo varios anteproyectos, hubo proyectos hechos en el Ejecutivo que se trabajaron en el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas a través del INSIBUME, en el Instituto Nacional de Transformación Agraria, pero digamos que era el Ejecutivo que quería mover el tema. Hubo una Secretaría de Recursos Hidráulicos en la época de Serrano Elías. Yo era subsecretaria en esa época. Hay de hecho una política ahora, ¿verdad? Y luego ya en este milenio, pues se presentaron ya varios anteproyectos de ley de parte de los diputados del Congreso, y el tema empezó a tener como vigencia e importancia dentro del Congreso, pero han pasado estos 15 años sin que efectivamente se tome ninguna decisión, a pesar de que han habido dictámenes favorables para esta 3702, pero no se ha logrado llevar, digamos, aunque ahora recientemente hay un hecho en particular que podría darle impulso, que es la firma de este pacto ambiental el año pasado, que contempla 6 ejes. Uno de esos ejes es el agua. Entonces uno se pone a pensar, bueno, hay coyunturas políticas favorables como la firma de ese pacto. Tenemos hechos concretos y sumamente graves como estos. Lamentablemente en nuestro país suele funcionar
con base a presión. A presión y lastimosamente a veces cuando incluso llegamos a nivel de tragedia. Claro. Tú ves en este momento, Sebastián, tu olfato te dice que estamos en un momento político propicio para impulsar esta legislación. No te sabría decir, la verdad. O tu olfato periodístico. Yo siento que efectivamente las crisis repetidas conducen a esa toma de conciencia, ¿verdad? Las crisis tienen ese aspecto pedagógico, ¿no? Que te enseñan también mucho. Que sí, a pesar de la tragedia, etcétera, pues también te dicen que hay que hacer algo, ¿verdad? Hay que cambiar las formas de trabajar. Siempre paramos diciendo más vale prevenir que lamentar. Claro, pero nunca se hace, ¿verdad? Pero el caso es que sí, sería un buen momento en todo caso. Sería un buen momento más con esto, con el cambio climático, que es una realidad que va a afectar muchísimo a Guatemala, muchísimo, que pues según se dice, según los informes científicos, las sequías van a ser más prolongadas, ¿verdad? Y cuando llueva, pero las cuando sequías llueva también provocan incendios forestales. Cuando llueve va a ser en exceso, van a haber por periodos cortos. Exactamente, que también pues te obligan, ¿no? a obras de infraestructura para evitar que los puentes se caigan, que las carreteras se caigan, que las bordas de los ríos pues sean sobrepasadas por las aguas, todo eso. Hay dragados, todo eso. ¿Qué aspectos en concreto regula la ley de aguas de manera, digamos, bastante sintética para ilustrar a nuestro público televidente? Primero, tal vez decir que leyes de aguas prácticamente hay en la mayoría de países del mundo, de los países desarrollados en diferentes estados de Estados Unidos, de México para la Patagonia, a excepción de El Salvador, Guatemala, Colombia. Es una práctica cultural muy reiterada en todo el mundo, pero básicamente, en mi opinión, lo que una ley de aguas debe de resolver es quién usa las aguas y quién decide quién usa las aguas. Entonces, ese es el meollo del asunto. Yo creo que todos tienen un interés legítimo. Las comunidades tienen un interés legítimo, los gobiernos locales un interés legítimo, los palmeros un interés legítimo, los azucareros un interés legítimo, pero el problema es que tenemos que acotar cómo satisfacer los intereses de todos. Acotarlos en derecho en base a principios que protejan a la colectividad, que es lo que la Constitución dice. Por un lado a la colectividad y por el otro lado que abonen a favor de la sostenibilidad del recurso, que también hagamos cosas para gestionar ambientalmente el recurso y no terminemos. ¿Quién debería ser el ente rector de todo esto? Por lo menos, ¿cuál ha sido ese ente que ha estado presente en varias de esas iniciativas de ley y que usted consideraría es el más adecuado en este caso? Bueno, yo creo que ha pasado tanta agua debajo del puente que es difícil pensar en que la institucionalidad que se propone en el 3702 funcione, porque es una institucionalidad a base de un consejo que está integrado por un sinnúmero de instituciones de gobierno y de personas que en qué momento se van a poner de acuerdo. Y yo pienso mucho en esto y me hacen esa pregunta y digo, yo descentralizaría la toma de decisión de la distribución de las aguas bajo reglas que la ley traiga de principios y en resguardo, por ejemplo, del acceso para fines domésticos, que además está aprobado el derecho humano al agua y es parte del catálogo de los derechos humanos, y Guatemala es suscriptora del Pacto de los Derechos Políticos, Culturales. Ahora que esto de la descentralización, pues lógicamente uno dice, tomando en cuenta esa sabiduría, el interés de cada una de la comunidad está muy bien, debería de ser así, cada quien administra su región hídrica, pero lo que sucede muchas veces es que no hay ni interés ni capacidad por parte de las autoridades para poder hacerlo. En este caso tenemos un alcalde diligente, como tú bien mencionabas, que se ha tomado en serio su rol y que posiblemente eso ya es un indicador de que habiendo una ley, pues él echaría a andar. Desarrollar sus capacidades. Pero no es el mismo caso en todos lados. No, es cierto. Pero incluso en este caso, bueno, hubo una negociación entre empresas, autoridades y comunidades, y lo que se decidió es que antes de empezar a decidir cómo se iba a repartir el agua, pues iban a medir el río, ¿no? A medir el caudal del río. Que, obviamente sí, es natural, pero es rarísimo que no se sepa ya cuánta agua lleva
el Madre Vieja, ¿verdad? Son, o sea, el desconocimiento sobre los recursos que tenemos, de la cantidad de agua, dónde está, quién la usa, todo eso es ¿Para qué se usa? Es de verdad muy impresionante, es de verdad muy impresionante esa falta de información y por eso hay que empezar por eso. Y creo que ese aspecto está bien en la ley de aguas, que lo primero que propone es un catastro, ¿verdad? Saber qué tenemos y qué no tenemos, dónde está y en qué momento, porque como decías, entre verano e invierno pues hay una diferencia abismal, ¿verdad? Ahora, una aprobación de esta legislación, licenciada, usted que es abogada, ¿permitiría alguna modificación o llevaría prácticamente de la mano alguna modificación al Código Penal para que las sanciones para quien desvíe un río, para quien lo contamine, etcétera, sean verdaderamente ejemplares y, como yo decía hace un momento, guarden proporción sí, también con el daño causado y que sean disuasivas? Me parece que el anteproyecto 3702 no trae un buen sistema de infracciones administrativas y de delitos que, en mi opinión, se debieran de introducir. En primera instancia, las infracciones administrativas que se refirieran a aspectos puntuales que la ley está regulando y que fueran lo suficientemente drásticas, como por ejemplo multas muy altas o suspensión del ejercicio de derechos, para que también la gente piense dos veces antes. O prisión, digamos, penas. Bueno, eso sería en lo administrativo, y luego un sistema de delitos específicos alrededor de la gobernanza del agua. Tengo ya 2 minutos, 1 minuto para cada uno, para que puedan hacer alguna observación o tal vez plantear algún tema que haya quedado no lo suficientemente claro. Empezamos por Sebastián y luego ya con la licenciada Colón. Pues la ley de aguas creo que también tiene que regular todo el aspecto de agua potable, que también es importantísimo. Aunque ya hay algo en nuestros códigos municipales, pero que también puede ser una fuente de conflictos, como vimos ahorita en Villanueva. Y creo que uno de los puntos de debate que va a haber es sobre la posibilidad o no de privatizar, ¿no? De que una empresa sea la encargada de distribuir el agua a todos los hogares, ¿verdad? Y pues eso ya a nivel internacional creo que depende de país en país, ¿verdad? Algunos lo aceptan, otros no lo aceptan, otros han tenido conflictos tremendos por ese tipo de problemas, y habrá que ver en Guatemala qué se decide, ¿verdad? Pero es un debate que va a ser importante y va a ser bastante movidito, creo yo. Licenciada Colón. Pues yo creo que la ley de aguas contribuiría, digamos, a solucionar esta serie de situaciones planteadas, que en mi opinión desafortunadamente han pasado de ser tensiones a ser verdaderos conflictos, pero no es suficiente. Yo pienso que lo más importante sería realmente basarse en un acuerdo social que entonces permita que esa ley dé mejores resultados. Y por el otro lado es que a esa institucionalidad que se cree se le dote de los recursos necesarios precisamente para poder hacer el inventario, el catastro, y que este momento, volvemos al tema, no es el más propicio desde pero el yo punto volvería y yo insistiría en el tema de la descentralización y decir que los mejores recursos que tiene Guatemala son sus recursos humanos. Si la gente en el campo, en las áreas cercanas a las ciudades, en el área rural, los grandes usuarios, los pequeños, los medianos, pues aunque no se estén llevando muy bien, han ido resolviendo o abordando el tema. Entonces, ¿por qué no establecer reglas del juego que a través del concurso de esos esfuerzos se vaya solucionando el problema? Como porque cuando llegamos, Sebastián y yo, a todas las comunidades, por poner un ejemplo, por decirlo subliminalmente, ¿verdad? ¿Cómo conseguimos tecnócratas o técnicos que estén en todos los puntos del país para hacer un inventario, un registro, un catastro? Claro. Eso no va a pasar nunca. Entonces tendríamos que encontrar medidas distintas, innovativas, que ayuden a que se resuelvan los problemas ya, porque el problema crece y crece y crece y puede tener realmente manifestaciones violentas que ya las ha tenido. Que ya las ha tenido, sí. Que ya las ha tenido, y no, yo creo que los guatemaltecos no nos merecemos que el recurso agua, siendo abundante en términos teóricos,
sea también un foco de una alta conflictividad, sino que nos merecemos generar condiciones justa para una distribución justa. Gracias, Elisa Colón, por habernos acompañado. Sebastián, también muchas gracias y felicitaciones nuevamente por ese trabajo periodístico que realizas. A usted también muchas gracias por habernos acompañado. Ha sido un gusto y recuerde que acá en Este Oeste nuestro objetivo es informarle y ayudarle a formarse opinión. Hasta la próxima.